Bueno, llegó el momento del análisis de lo que pasó ayer. Imagino que lecturas varias. ¿Qué podemos hablar de las PASO y esta sorpresa que ha sido la victoria de Milei? Ricardo, Sergio, gracias ante todo por la invitación. ¿Qué pasó ayer, como dice esa película? En clave más humorística, tal vez, que lo que estamos atravesando los argentinos. Pero bueno, ante todo, lo primero que hay que tener en cuenta es este batacazo de Javier Milei, que no estaba, digamos, termina perforando el techo de hasta las proyecciones más optimistas que podía haber tenido el economista y el líder de La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Esa yo creo que es la gran sorpresa. Ahora, hubo una lectura que hicieron los dos líderes de la grieta, ¿no? Cristina Fernández dijo en su momento, hay un escenario de tercios. Efectivamente, exacto, por la diferencia en el escenario de tercios. Y Macri dijo, el balotaje va a ser entre Bullrich y Milei. Esto todavía no está dado, pero todo indica que podría ser, ¿no? Hay una lectura política de parte de los liderazgos que este escenario lo preveía, nada que ver con las encuestadoras. No, y fíjate vos qué paradójico, son dos lecturas que hacen dos referencias que en el análisis inmediato, sobre todo después de la PASO de ayer, uno va viendo que se terminan de ir corriendo del escenario o forzosamente tendrían que ir corriéndose, ¿no? A la luz de los resultados, porque hablamos de una PASO que, aparte de definir las candidaturas clave como ser para la presidencia de la Nación, también empiezan a conformar o constituir o dar indicios de eventuales nuevos liderazgos. Sin embargo, esas dos figuras, en cierto modo, por más que Milei, como también en clave irónica decimos, es el león que saltó la grieta en esta oportunidad, igual esas figuras siguen marcando la presencia, por lo menos en el diagnóstico previo a esta primaria. Vamos a pedir al director los números que ahí tenemos, porque fíjate que la diferencia hoy entre Milei y Bullrich es de 1.8, entre Bullrich y Massa, Massa es 1 punto. Y la pregunta del análisis ahora es ¿de dónde pueden pescar votos cada uno? Exactamente, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Hay un gran lago, un espejo de votos, más que espejo de agua, en el cual las dos grandes coaliciones tienen que ir a buscar. ¿Quién se va a ver beneficiado? Es el gran interrogante, ¿no? Ahí Susa nos decía que hay una cantidad de votantes que no votaron y que habitualmente se suman de la PASO a la general. Sí. Uno cuando mira eso y mira los antecedentes, los oficialismos nunca fueron beneficiados por esto, por esa gente que faltó a votar y que después vota. ¿Dónde pensás vos que pueden ir esos votos? Es decir, ¿Milei ya, este es el techo de Milei? Hoy por hoy, lo que uno ha podido hablar en estas pocas horas que han pasado de las primarias, hay muchos que especulan con que no es el techo, que lo puede llegar a ampliar. Vos decís, hay un gran caudal de votantes que no fue a emitir su sufragio y es un interrogante. Y sobre todo cuando vos tenés, en este caso, un postulante que dio un batacazo, que queda bien perfilado de cara a la general, es hacer futurología prácticamente, pero sí hay un indicio de que esto puede comenzar a marcar el terreno de acá a lo que reste para la general, ¿no? Pero hubo un caudal interesante, o importante, mejor dicho, de ausencia, por lo tanto también estos resultados que estamos viendo inicialmente seguramente van a mutar en la próxima elección. Ahora, Javier, o Sergio, el análisis que también hicimos fuera de cámara, fíjate dónde ha sacado votos Milei, que ha sido transversal. Mucha juventud, en todas las provincias, si vemos el mapa, en todos lados, prácticamente, excepto en los sectores bien peronizados del norte. Pero claro, el discurso de Milei, lo decía Susa antes con respecto a Tierra del Fuego, lo decías vos, Sergio, el votante de Milei, fundamentalmente la clase más humilde del conurbano bonaerense, vota a alguien que le dice que le va a sacar los planes. Es decir, o lo relativiza por lo menos. O lo relativiza. Sí. Entonces, es como que hay se votó a un candidato que representa lo que no está, digamos, la antipolítica. No, como el que se vayan todos a través de una persona. Eso es como lo veo. Hay un voto bronca, es indudable, inclusive de manifiesto sobre todo por el votante joven que capta Milei. Ahora, vos dabas la tecla en esto. Territorialmente hay muchos, y sobre todo en Rosario principalmente, barriadas que históricamente han votado al peronismo, en su momento también pueden haber llegado a votar al socialismo, han ido a votar a Milei. Por lo tanto, vos hablabas del tema de los planes, pero indudablemente lo visualizan también como alguien que puede afrontar
lo que es la principal problemática. Así como en su momento a Puyaro se lo votó en búsqueda de una respuesta al flagelo de la inseguridad, ese fue el eje temático de él, en este caso la economía, la inflación, parece ser el eje temático en el cual Milei encontró una posibilidad de captar estos votos. Más allá de lo que vos decís de los planes, pero posiblemente también lo visualizan como alguien que te puede sacar el plan, pero te puede empezar a dar una solución concreta. ¿Hace cuántos años que también dependen de un plan? Sí, lo que pasa es que lo que sorprende es, por ejemplo, del tema de inseguridad no se habla. No. En la plataforma de Milei, él no ha hablado de inseguridad. No. Ahora, el tema de la dolarización parece una solución mágica que no es tal. Porque después cuando la empezás a profundizar, decís, bueno, no, esto va a llevar un tiempo. Es decir, es como un plan económico a futuro. Sí. Pero no es que el problema de la inflación lo resolvés de hoy para mañana. No, absolutamente. Fíjate cómo está el gobierno, tampoco no. Claro. Su meta para esta campaña también era tener resuelta la inflación y sin embargo no. Ha bajado en los últimos 2 mediciones ciertos niveles, pero tampoco la pudo controlar, está claro. Eso. ¿Cómo analizan ustedes en el diario, por ejemplo, cuando mirá lo que pasa en Santa Fe? Digo, el margen de aquel lado es Santa Fe, donde gana la Libertad Avanza de una manera contundente. Totalmente. Digo, ¿y esto qué correlato tiene? ¿O no tiene ningún correlato con lo que pasó en las primarias en la provincia? Sí, hay un correlato porque inclusive el peronismo hace una performance mucho más pobre que en la PASO provincial, digamos. Claro. Veníamos hablando en los últimos días sobre la expectativa, tanto de Massa, de que el peronismo santafesino le traccionara o le tributara un poco de ayuda de cara a la elección, a la PASO nacional, pero como también esperaba el peronismo santafesino, un poco de oxígeno también en esta competencia de cara a la general provincial. Sin embargo, todo lo contrario, disminuyó la cantidad de votos por parte del peronismo en la provincia de Santa Fe. Territorialmente es una paupérrima elección. Ahora, era muy difícil esperar algo más de la candidatura de Massa. A ver, es el ministro de Economía de esta economía. Es una economía con el 120 de inflación, con estos niveles de pobreza, con el dólar creciendo todos los días, particularmente las últimas 3 semanas, era muy difícil que tuviera más votos. Digamos, si la aspiración de Massa era llegar al 30 y ser el candidato más votado, obviamente, bueno, lo hubiera sido si no hubiera aparecido el fenómeno Milei, porque sacó 1 millón de votos más que Patricia Bullrich. Pero la realidad es que le cuesta muchísimo mostrar algo de gestión en esta realidad económica de todos los días. Y ahora va a tener que afrontar el doble desafío de volver a ponerte el traje de ministro, que a lo mejor te lo sacaste en los últimos días de campaña, más allá de las gestiones con el Fondo Monetario Internacional, y encima salir a hacer campaña también. Javier, sí, digo, como analista político que sos de hace muchísimos tiempos, digo, y un apasionado del fútbol también, digo, la política se convirtió como el fútbol, que es el arte de lo imprevisible, el arte de lo impensado. Pareciera que sí, pareciera que sí. Porque acá sucumbieron los encuestadores y todo esa ya los encuestadores, vamos, nobleza obliga, ya hay varias, los últimos 3 comicios ya vienen dando señales de que hay muchos márgenes de error, o en cantidad, en contraste con otras elecciones, tienen mucho más margen de error, digamos. Y hay un poco más de imprevisibilidad. Yo creo que también va de la mano a la falta de respuesta de los oficialismos de turno, tanto en este momento como es el Unión por la Patria, como en su momento fue Juntos por el Cambio, que también tiene su porción de castigo en este comicio también. No hay que soslayarlo. Los 2 grandes frentes hoy tuvieron un más que importante llamado de atención con la performance de Milei. Fíjate que Juntos por el Cambio, si tomamos las últimas elecciones, 2021 sacó 40%. 2019, derrotado por Alberto Fernández, Macri sacó el 41%. En esta elección llegó al 28,3%, es decir, evidentemente ambas fuerzas le han dado ese 30% a Milei en este escenario de tercios. Ahora, yo me remitía al 2015, porque también en el 2015, para que la gente recuerde, las primarias, Scioli sacó el 38%, Macri sacó el 24%, sí, y Massa sacó el 14%. Van a la elección, la que vamos a tener en octubre, Scioli repite el 38%, es decir, no subió nada. Macri subió casi 10 puntos, llegó al 34% y Massa llegó al 20%. Que eso le da el balotaje final entre Macri y Scioli, donde Macri vuelve a crecer y Scioli creció también con aquella campaña del miedo.
Yo no sé cómo se va a dar este escenario, porque no sé si hay márgenes, que Macri lo tenía, para crecer con Milei. ¿Y qué tipo de campaña debiera hacer Bullrich? ¿Cómo capta al sector que lo votó a Larreta, que entre otras cosas es el gran fracaso político de esta elección? Sí, llamativa, Es el llamativa gran la perdedor. performance del jefe de gobierno porteño, sumado al problema que tuvo también con el voto electrónico, digamos, que es un detalle que tendrían que haberlo tenido mucho más aceitado, obviamente, en una instancia tan clave para él, ¿no? Y un detalle que uno veía ayer las imágenes del saludo de Macri y Larreta, yo imagino las facturas que debe haber en el PRO, porque Jorge Macri ganó por una luz, en un territorio que es del PRO. Es decir, entregarle el territorio del PRO a Lustó, entregar tu colina, es terrible. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el resultado también en la interna gobernador de la provincia de Buenos Aires fue una sorpresa. También. Se supone que también la reaparición de Macri en escena ayer en el búnker de Juntos por el Cambio también implica, obviamente, hacer explícito lo que todos suponíamos, pero no se explicitaba, un respaldo a Patricia Bullrich, pero también a decir, bueno, juntar a Larreta y decir, muchachos, ahora tributemos, busquemos, amalgamemos las piezas para una general que no va a ser fácil tampoco, ¿no? ¿Qué imaginás para el balotaje? Porque para imaginar el balotaje lo que primero hay que preguntarse es de dónde saca, están todos muy apretados, los tres están apretados. Sí. Entonces digo, ¿de dónde saca votos cada uno? Digamos, ¿no? Está bien, ese sector que no votó, ahí pueden llegar a brevar los tres, o no tanto. ¿Cómo lo ves? Complejo. A ver, prima facie uno puede vislumbrar un escenario, por ejemplo, Milei compitiendo con Patricia Bullrich, sobre todo lo que también lo hablábamos informalmente antes, del rol que tiene que ejercer Massa ahora, saliendo a renovar su impronta de candidato, reforzarla y teniendo que salir a poner también la cara como ministro de Economía, sí o sí. Por lo tanto, ese doble juego planteará algún tipo de incompatibilidad en algún momento. Es que, Javier, vamos a una economía con la devaluación de hoy, que quizás no sea la última, más allá de que el gobierno diga fijo el precio hasta octubre. Esto de fijar los precios, congelar los precios. Bueno, hoy el fondo hace un rato dijo que estaba satisfecho con las medidas, pero bueno. Sí, bueno, pero también hay mucha política ahí, ¿no? Por eso. Sí. Entonces, y además la dinámica de la economía a veces no te permite fijar ciertas cosas. Pero bueno, suponiendo este precio y que no haya más devaluación oficial, la realidad es que el LU se fue a las nubes y que probablemente los índices de inflación sean de 2 dígitos. Entonces, porque todo esto va a precio, ¿cómo hace para soportar el candidato una economía que para la gente cada día está peor? Digamos, la bronca va a aumentar. Y al mismo tiempo, si hablábamos de un eventual balotaje, por ejemplo, entre Milei y Bullrich, van a tener que también mostrar un poco más allá de lo declamativo hasta ahora de cómo va a ser la estrategia económica también. Digamos, hasta ahora uno dice dolarizo, nada más queda ahí. Sí. Hay que empezar a mostrar un poco más de carta también para generar esta confianza. Digo, el mercado también lo está viendo Milei para dónde, es decir, va a jugar y va a mover también. Sí, el mercado no reaccionó bien por lo de Milei. No. Porque la muestra está con la caída de necesita bonos. mucha más información de parte de este candidato, ¿no? Digamos. Además, ¿con quiénes? Que es una de las cosas que quizás tenga que hacer Patricia Bullrich. Porque, a ver, yo te digo cómo veo cómo fue la gente. Viste que las elecciones 2015-2019 fueron por el centro. Al final eran candidatos que más o menos estaban por ahí, más allá de la grieta. Ahora, en el extremo al que nos llevó el gobierno, por las circunstancias que sean, la gente fue exactamente al otro extremo. Por eso terminan siendo Milei y Bullrich girando a la derecha del país. Ahora, alguien va a tener que ir a buscar los votos del centro. ¿Milei puede? Es una pregunta. ¿Patricia puede captar los votos de Larreta, algunos de los de Massa? ¿Y dónde puede juntar Massa? ¿Dónde van a ir los votos de Schiaretti? Son todas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Sí, un escenario más que interesante, como también, digamos, cuáles van a ser los próximos mensajes que van a dar los candidatos en un contexto en el que, en función del resultado de la PASO de ayer, también te certifica que ya aquel candidato que promueve la búsqueda del consenso va quedando al lado del camino. Hoy pareciese que el electorado argentino lo que pide es ir directo a la raíz,
de tajo al problema. Menos apuesta al consenso, digo por lo que el propio Larreta hablaba, Massa mismo en su momento parte de Unión por Todos también plantea. Ahí me parece una demanda de ir concretamente a la solución directa de los problemas, tal vez por allí más cercano a lo que dice Patricia Bullrich, no del todo o nada, ¿no? Eso me parece que es un dato que va a marcar el pulso también de la campaña que se viene. Los dos van al todo o nada. Milei y Bullrich están con esa línea. Bueno, ese va a ser el pulso indudablemente también de lo que veremos en los próximos días. Javier, muchísimas gracias, siempre por tu ayuda. A ustedes, y es un gusto siempre compartir este Gracias, momento. Javier. Nosotros, como es habitual, nos reencontramos el próximo lunes en este proyecto periodístico que lleva por nombre Hora Política. Hasta el lunes.